Existen estructuras de datos dinámicas que se utilizan para almacenar datos que están cambiando constantemente. A diferencia de los vectores, las estructuras de datos dinámicas se expanden y contraen, haciéndolas más flexibles a la hora de añadir o eliminar información. Estas listas para almacenar la información contienen elementos llamados nodos. Estos nodos poseen dos campos, uno para almacenar la información o valor del elemento y otro para el enlace que determina la posición del siguiente elemento o nodo de la lista. Al insertar o borrar información no es necesario realizar un desplazamiento. Para esto los nodos de la lista cuentan con punteros o enlaces que contienen la posición o dirección del otro nodo que le sigue. Ahora veremos las operaciones que se pueden hacer con estas listas. Para ello tomaremos el ejemplo de almacenar los nombres de los empleados de una empresa X. Primero tendremos que estructurar una clase nodo que tendrá el nombre del empleado y su respectivo enlace o apuntador. Como vemos en la imagen, se crean sus atributos que son el nombre de tipo string y el puntero del mismo tipo de la clase, nodo, que va a hacer referencia al siguiente nodo, y si está null es porque es el último nodo de la lista. Se crea el método constructor de la clase donde se inicializa nombre en vacío y el enlace siguiente en null, además de los respectivos métodos, modificadores y selectores de los atributos de la clase. Ahora creamos una clase lista en la cual se declaran todos los métodos que permiten crear la lista enlazada y realizar las operaciones básicas sobre la misma. Primero se declara el atributo de la clase, cabeza primer nodo de la lista con el método constructor de la clase y se inicializa en null. También se implementan los respectivos métodos modificadores y selectores de esta. Ahora implementaremos un método que recorra la lista y nos traiga el último nodo de esta. Teniendo en cuenta la lista dada, primero declaramos una variable temporal temp de tipo nodo asignándole el nodo cabeza y creamos un ciclo while donde temp sea diferente de null y preguntamos si siguiente del nodo temp es igual a null. Si es así, se rompe el ciclo con break. Si no, a temp se le asigna el apuntador de temp, es decir, la referencia al siguiente nodo. Ahora aplicamos la prueba de escritorio y para esto aclaramos que un nodo es null cuando no tiene ningún contenido, es decir, no está creado. Por lo tanto, para los ejemplos llamaremos a los nodos como el nombre que tienen dentro. Entonces empezamos asignando a temp la cabeza, que es José. Entonces, como temp, José es diferente de null. Se pregunta si siguiente de temp, que es Pedro, es igual a null. No. Entonces a temp le asignamos siguiente, que es Pedro. Volvemos a iterar y ahora temp, que es Pedro, es diferente de null. Sí. Entonces preguntamos, ¿siguiente de temp, que es Juan, es igual a null? No. Entonces a temp le asignamos siguiente, que es Juan, e iteramos. Nuevamente, ahora Juan es diferente de null. Sí, entonces siguiente de temp, que es Juan, es igual a null, entonces se rompe el ciclo retornando el nodo Juan, que es el que apunta a null. Ahora implementaremos el método de agregar. Este método recibirá por parámetro elemento de tipo nodo. Lo llamaremos nuevo y preguntamos. Si cabeza es null, a cabeza se le asignará nuevo, sino al último nodo que lo podemos ver con el método último y como este es de tipo nodo tiene el apuntador siguiente y a ese le asignamos nuevo y listo, habremos asignado un nodo al final de la lista. Seguiremos con el método de eliminar un nodo de la lista, pasándole un elemento de tipo nodo como parámetro, haciendo la prueba de escritorio al código que vemos en pantalla con la lista dada.
Para eliminar el nodo de Juan, el cual le pasaremos por parámetro al método, empezaremos por preguntar si el nodo Juan es igual a la cabeza. Si esto ocurre a cabeza, se le asigna el nodo siguiente de cabeza. Pero vemos que Juan es diferente a José, que es la cabeza. Por tanto, a anterior, que es de tipo nodo, se le asigna José. Y se itera y se pregunta, ¿el siguiente nodo a anterior, que es Pedro, es diferente al nodo a eliminar, que es Juan? Sí. Entonces, a anterior se le asigna el siguiente nodo de él mismo, que es Pedro, y se itera. Se pregunta si el siguiente nodo a Pedro, que es Juan, es diferente de Juan. No. Entonces, a el apuntador siguiente del anterior le asignamos el nodo siguiente de Juan, que es Pedro. Y por último, al apuntador siguiente de Juan lo hacemos null. Haciendo así que ningún nodo apunte a Juan y Juan no apunte a ningún nodo, eliminándolo de la lista. El código completo de todo lo explicado estará en la guía, donde podrán encontrar este y otros recursos más.